Iglesia Posiciónate. Entonces, en este tiempo reinaba Israel y había un rey que se llamaba Saúl, pero Dios lo había desechado. Dios lo había desechado, le había sacado la corona. Lo único que le quedaba era la cosa esa que llevaba encima, pero no tenía autoridad, porque ahora la autoridad la tenía David, pero todavía estaba en todo un tiempo de preparación, todavía no se manifestó David hasta después de muchos años. Decimos que estos son 3 pasos indispensables que tenemos que dar para recuperar el reino. Hoy la iglesia no está impactando el infierno, cuando realmente la iglesia está puesta para eso, para hacer retroceder el infierno. Y por eso es que el infierno está avanzando sobre todas las naciones. 3 pasos que el Señor nos dio, 3 claves para recuperar el reino. Lo que vamos a hablar es de posicionarnos, ¿no? Y de eso quisiera que pudiéramos hablar, saber que fuera de esto, lo único bueno que hay en nosotros es Cristo y su gracia, solamente su gracia. Que nada de lo que podemos hacer, si clamamos, si oramos, si cantamos, si ejercemos autoridad, si echamos fuera demonios, si sanamos enfermos, es porque el Todopoderoso está dentro de nosotros. Amén. Amén. Y en nosotros no hay nada bueno. Somos polvo, somos tierra. Y esa es la posición en la que tenemos que estar frente a Dios para mantener la posición celestial. Bueno, ahora va a surgir una iglesia nuevamente humilde. Va a volver a surgir una nueva iglesia que va a ser humilde, que va a ser santa, pura, sin manchas y sin arrugas. Pero tenemos que entender estas 3 verdades, ¿no? Primero, salir de todo lugar donde estamos cómodos, ¿no? Y todo lugar donde nos sentimos fuertes, pero que no es Dios, ¿no? Se llama religión, se llama instituciones humanas, se llama doctrinas falsas que se han metido dentro de la iglesia, se llama un montón de cosas, ¿no? Estructuras religiosas, ¿no? Mentales, culturales. De todo eso Dios nos llama a salir y luego posicionar, ¿no? Entonces vamos a ir directamente ahí dice posiciónate, ¿verdad? Y dijimos que Dios lo llevó a David a Judá, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Que en este momento todavía Judá no era nada, porque el reino estaba en manos de Saúl y Saúl reinaba en Benjamín. Estaba arriba de Judá, ¿se acuerdan? El mapita ese que vimos y qué sé yo. Pero Dios le ordena a David que vaya a tomar posesión del lugar donde él iba a ejercer su reino. En realidad es Dios el que unge a David, pero David no era rey por sí mismo, sino que reinaba por la unción que había sobre él. ¿Se entiende esto? Cuando Samuel derrama el aceite de la unción sobre David, ¿sí? Ahí lo que se estaba derramando era una unción de reino. ¿Pero de qué reino? Humano no, el reino de Dios. Y desde ese momento, dice que el Espíritu de Dios vino sobre David de una manera especial y a partir de ahí comenzó Dios a transformarlo, pero ahora es cuando Dios le ordena a David que vaya y tome el lugar físico donde él quería ejercer el reino. Hoy todos sabemos que el reino de Israel se ejerció en Judá, en Jerusalén, y que el templo estaba en el monte de Sión. Hoy todos lo sabemos, pero en este momento no lo sabía nadie, porque todavía Jerusalén estaba en manos de los jebuseos. El monte de Sión era un lugar donde plantaban una era, ¿no? Donde plantaban cosas,
Dios nos quiere llevar al lugar, pero ahora no físico, sino espiritual. Amén. Porque todo el Antiguo Testamento es un modelo de lo que hoy pasa espiritualmente con la iglesia. Eso es lo que dice el libro de Hebreos, que es modelo y sombra de lo que habría de venir. Entonces, Dios lo lleva a David ¿a dónde? A posicionarse. O sea, yo necesito posicionarme en un lugar, ¿sí?, de autoridad, que no es cualquier lugar. Y ahora vamos a ver dónde nos tenemos que posicionar. Y por eso decíamos que esta es la clave para volver a ejercer el reino. No, ya entendimos lo que es salir, también entendemos lo que es humillarnos, pero no entendemos lo que es posicionarnos. Y es lo que quisiera que pudiéramos hacer, posicionar. Para eso vamos a ir al libro de Cantares. Después sí hay unas imágenes que quiero que veamos todos porque nos va a hacer entender el diagrama espiritual de cómo funciona el reino de los cielos, ¿sí? Vamos a ver todo un diagrama espiritual. Leemos, ¿no? Cantares capítulo 4, el otro día lo leímos, vamos rapidito. Decíamos, ¿quién dice esto? ¿Sí? El libro de Cantares es el libro de la relación entre Cristo y su iglesia. Amén. Y cómo Cristo la va llevando a posicionarse a los lugares donde Él quiere ponerla. Entonces dice, hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré ¿a dónde? Al monte de la mirra y al collado del incienso. ¿Qué responde Jesús? Versículo 7. ¿Por qué la declara hermosa? La declara hermosa porque es su amiga, ¿no? Porque camina en amistad con Dios. Camina en amistad. La Biblia dice, camina en amistad con Dios. Dios lo que quiere es que nos pongamos de acuerdo con lo que Él dice. Y luego, ¿qué dice? En ti no hay mancha. O sea, después de seguir a Jesús, antes de esto, en el capítulo anterior, sufrió un momento terrible, ¿no? Un sufrimiento muy grande, porque sintió que el esposo la había abandonado. Pero en realidad nunca la abandonó, sino que es como que la estaba llamando a ocupar el lugar que quería que la iglesia ocupara. Y a través de eso aprende, se santifica, y ahora el esposo dice, no tenés mancha. Todas las pruebas nos santifican, pero la santidad es la condición esencial para poder ejercer la autoridad de Dios. Sin santidad no hay autoridad. Y ahora sí, ahí es donde la llama a posicionarse, ¿no? Jesús llama a la iglesia a ir con Él, pero primero a posicionarse, ¿no? O sea, primero le dice, posicionate y después ven conmigo. No vengas conmigo si primero no te posicionas. La iglesia, ¿qué es? El cuerpo de Cristo. O sea, como que Cristo, así estuvo hace 2000 años, hoy está el cuerpo también. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros. La iglesia, ¿no? Ahora, Jesús no hacía nada si primero el Padre no le decía lo que tenía que hacer, ¿no? Y nosotros, como iglesia, como cuerpo, ¿de quién recibimos las órdenes? ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. Jesucristo, ¿no? Ahora, Él nos dice, vení conmigo a donde yo te quiero llevar, pero primero posicionate donde tenés que estar espiritualmente. Esa es la condición para poder seguir a Jesús. Si no te posicionas en el lugar donde Él está, no lo vamos a poder seguir. Es más, no lo vamos a poder seguir individualmente si no somos cuerpo. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver luego. Ahora dice, y el Líbano, ¿por qué desde el Líbano? No, bueno, el Líbano era una porción
de la tierra de Israel, que le pertenecía por derecho, porque Dios le había dicho a Moisés y a Josué que le pertenecía por derecho a Israel, pero nunca la pudieron tomar. ¿Y por qué no la pudieron tomar? Porque Dios mismo les dijo: yo no lo permito para que ustedes siempre aprendan la guerra. Porque como el otro día decimos, nos guste o no nos guste, estamos en un conflicto. O sea, nos guste o no nos guste, no es que yo puedo decir, yo no quiero estar en el conflicto. Bueno, si no quieres estar en el conflicto, te quedan dos cosas: o sos esclavo, ¿sí?, de Satanás, del mundo y de tu propia carne, o sos parte del conflicto, ¿no?, y haces algo para no ser esclavo de la carne, no ser esclavo de Satanás y no ser esclavo del mundo. O sea, no hay terceras opciones. No es que yo diga, no, yo quiero ser un cristiano así. No, no existe eso. O sos esclavo o sos cristiano. Y si sos cristiano, estás en guerra. Estás en conflicto con tu carne, que es el primer enemigo, con Satanás y con el mundo. Amén. Entonces, el Líbano, ¿para qué se lo dejó Dios? Para que aprendan la guerra. O sea, siempre había enemigos en el Líbano con los cuales ellos tenían que pelear y pelearon siempre. Todavía hoy en día existe el Líbano, ahí en la tierra de Israel. Ahora, ¿a quién le pertenecía? Es como decir, a ver, tengo un cuarto de guerra. Bueno, tengo en mi casa un cuarto de guerra, ¿no? Ahí tengo espadas, ahí tengo hachas, tengo escudos, tengo un yelmo, una armadura. Y eso es lo que dice Dios. No, tenemos que estar siempre con esta armadura puesta. Es como que en mi casa, ¿no?, algunos tienen en su casa un gimnasio, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Para desarrollar los músculos. Bueno, Dios le dejó un gimnasio de guerra. Amén. Entonces, pero fíjense lo que quiere decir Líbano. ¿Qué quiere decir? Blancura. ¿Y de qué habla la blancura? De santidad, pureza, santidad, sin mancha, ¿no? De pureza. Es la condición para la guerra. Le dice, no tenés mancha. Esa es la condición para posicionarnos y poder ir con Cristo a pelear y tomar lo que le pertenece a Cristo. Entonces, Amana, ¿sí? Amana quiere decir también integridad, algo que es eterno, algo que es perenne, algo que no puede terminarse. También quiere decir pacto, que es lo que tenemos con Dios, fidelidad, que es lo que Dios espera de nosotros y que Él tiene con nosotros, y lealtad, que es lo que Dios espera de nosotros. Porque Jesús dice, sé fiel hasta la muerte, yo te voy a dar la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, ¿no? Entonces hay una condición para tener la vida eterna, que es ser fiel hasta cuándo? Hasta la muerte, ¿no? Entonces, para que Él nos dé la corona de la vida, seamos coronados con la vida eterna, tenemos que ser leales y fieles a Cristo todos los días de nuestra vida hasta el fin, que es lo que dijimos cuando nos bautizamos. Prometés, Señor, seguir al Señor Jesús todos los días de tu vida y serle fiel hasta tu muerte. Eso fue lo que confesamos. Amén. Ahora de ahí a cumplirlo. Por eso Jesús dice en Apocalipsis, los cobardes se quedarán fuera, ¿no? Los que no fueron fieles, no fueron leales hasta la muerte. Ahora, eso quiere decir Amana. Y Dios le dice, bueno, venid desde este lugar, desde esta cumbre, desde este lugar alto. Senir es el otro nombre del monte Hebrón, que es el monte más alto de Israel. Tiene 1800 metros por encima del nivel del mar, pero a su vez quiere decir armadura. ¿Quiere decir qué cosa? Armadura. Y quiere decir cumbre. O sea, quiere decir lo que está por encima de todo. Venid desde esa posición, dice Dios a la iglesia, desde esa. Primero posicionate en este lugar que está por encima de todo, y luego vamos a verlo,
en este cuadro de lo que pasa espiritualmente, ¿no? Entonces, bueno, como habíamos visto en Efesios, capítulo 2, versículo 6, ¿qué es lo que dice? ¿No? O sea, esto es lo que dice la palabra. Dice, juntamente con él, porque en el capítulo 1 dice que el poder que resucitó a Cristo de los muertos lo hizo sentar a la derecha del Padre. Pero el capítulo 2 dice que Dios hizo lo mismo con nosotros. Nos resucitó juntamente con Cristo y asimismo nos hizo sentar junto con él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿No? Y el versículo 22 dice que sometió todas las cosas ¿a dónde? Bajo sus pies. Bajo sus pies, ¿no? O sea, ¿los pies de quién? Cristo. Claro, De la iglesia. De la iglesia, ¿no? Porque dice, lo dio por cabeza, por sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Entonces, es tan importante entender esta verdad. Miren si David pudo entenderlo cuando ya tomó ese lugar, se posicionó como rey y tomó y logró que todo el pueblo de Israel se convirtiera en la nación más grande de ese momento de la historia, se convirtió en la nación más grande de ese momento de la historia, más poderosa, y en el Salmo 18, versículo 43, dice, me has librado de las contiendas del pueblo. ¿Y qué dice después? Me has hecho cabeza de las naciones. Me has hecho cabeza de las naciones. O sea, dice, pueblo que yo no conocía me sirvió. O sea, David tenía la visión de que el reino de Israel no estaba puesto para reinar solamente sobre la tierra de Israel, sino para reinar sobre todas las naciones. Y esta es la obra de la iglesia. Dios nos posiciona en este lugar ¿para qué? Para que reinemos sobre todas las naciones. Por eso es que el Salmo 2 dice, pídeme y te daré las naciones por herencia, como posesión tuya hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Por eso es que Jesús le dice a la iglesia, ven conmigo desde esta posición. Vamos a tomar la tierra, vamos a poner a todos nuestros enemigos debajo de nuestros pies. ¿No? Por eso es que Dios le dice al Hijo, reina a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. Esto lo dice en el Antiguo Testamento, hablando proféticamente de Cristo y de su iglesia. Y vamos a ir directamente a Efesios capítulo 1, versículo 3. Fíjense que ahí dice, miren lo que dice, ¿no? Porque uno tiene que entender cada palabra, ¿no? Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro, que nos bendijo con toda bendición espiritual, dice, en los lugares celestiales en Cristo. ¿No? Y usa la palabra en, que la palabra en, ¿qué quiere decir? Y quiere decir dentro. O sea, ¿dónde nosotros estamos posicionados realmente? ¿Dónde estamos posicionados? Dentro de estos lugares celestiales en Cristo. Y ahora vamos a entender esto. En Cristo. Pero en el libro de Cantares, ¿no? Le dice, venid desde el Líbano. ¿Y qué decíamos que era el Líbano? Un lugar de guerra. Es más, venid desde las guaridas de los leones y de los leopardos, que son símbolos de demonios, de Satanás, de huestes espirituales de maldad. Y ahora es lo que vamos a entender. Ahora, como iglesia, ¿tenemos claro dónde estamos posicionados? O sea,
¿Es importante entender esto o no es importante? Sí. Porque para que Dios me coloque espiritualmente en ese lugar y el Espíritu sea derramado, yo me tengo que poner de acuerdo con Él a través de su palabra. Porque entender qué quiere decir. Ponerme de acuerdo. Ponerme de acuerdo. Y una vez que me pongo de acuerdo, la palabra se cumple. Por eso le dice, eres hermosa, porque caminás en amistad conmigo. Caminás en amistad con lo que yo te ordeno, te mando. Y Dios le ordena, posicionate. Posicionate en ese lugar de reino. Deja de llamarte pobrecito, deja de llamarte pobrecita, deja de llamarte fracasado, fracasada, deja de decir yo nací estrellado y no estrella, ¿no? Y todas esas cosas que decimos y declaramos y confesamos y todos los días declaramos derrota en vez de victoria. Cuando la Biblia dice que Dios nos bendijo, no es que lo va a hacer. Dios ya nos bendijo, dice con toda bendición espiritual. Pero ¿dónde están esas bendiciones? ¿Dónde están? Celestiales. En los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Y Dios nos quiere posicionar ahí, porque es ahí donde están las bendiciones. No las encuentres acá abajo porque no van a estar. Yo puedo ir al edificio de la iglesia, pero ahí no están las bendiciones. ¿Dónde están las bendiciones? No en los lugares celestiales. Entonces, si cuando nos reunimos como iglesia no nos posicionamos en ese lugar, no hay bendiciones. Si cuando yo oro en mi casa no me posiciono en ese lugar, nunca voy a tener bendiciones. Porque ¿dónde están las bendiciones? En los lugares celestiales. ¿Sí? ¿Y dónde me tengo que posicionar yo? En esos lugares celestiales. ¿Sí? Me tengo que posicionar. Ahora, ¿cómo lo voy a lograr? Poniéndome de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿vamos llegando un poquito? ¿Sí? Ahora, en el Líbano estaba literalmente, en ese tiempo, literalmente, ¿sí?, atestado de leones y leopardos. Fíjense que el león es un animal que caza cuando tiene hambre, pero el leopardo es un animal que cuando agarra la presa la destroza y no la come a veces. Solamente la destroza, la hace pedazos. ¿No? Dice, ¿cómo me llevas a ese lugar, Señor? ¿Cómo me pones al lado del enemigo? ¿Cómo me pones al lado de un león? Yo no sé, si aparece un león en la casa, y todo corriendo, ¿sí? ¿Por qué le dice, vení conmigo desde este lugar? ¿No? O sea, posicionate en este lugar y después vení conmigo. Bueno, ahora vamos a ver a través de este cuadro cómo es esto, ¿no? Vamos a ir de a poquito viendo dónde estamos ahora nosotros materialmente, ¿no? La tierra, ¿dónde está la iglesia ahora? La tierra. En la tierra, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ir subiendo un poquitito, ¿no? Luego de la tierra, ¿qué viene? El primer cielo. Luego de este lado derecho vamos a ver qué es lo que hay en cada uno de estos lugares. Luego, ¿qué viene? El segundo cielo. Y después viene ¿qué? ¿Se acuerdan? Efesios capítulo 6, versículo 12. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las... Ahí están las regiones celestes, ¿sí? Pero vamos a ver qué hay más arriba. El tercer cielo. Nosotros estamos en la tierra, Sí. ¿verdad? Sobre nosotros está la atmósfera, el aire, ahora vamos a ir viendo. Luego está el segundo cielo, vamos a ver qué es lo que tiene el segundo cielo. Luego están estas regiones celestes de Efesios 6:12, y por encima de todo, en lo que le dice, vení a la cumbre, o sea, no hay lugar más alto que la cumbre. Después de la cumbre no hay lugar más alto. Está el tercer cielo, que es el cielo de ¿quién? De Dios. O sea, es donde Dios está.
Ahora vamos a ver qué hay en el lado derecho en cada lugar, ¿no? En la tierra, ¿qué hay? Dale ahora. ¿Quién está en la tierra? El hombre y la iglesia. El hombre y la iglesia. ¿Qué hay en el primer cielo? La atmósfera. O sea, el aire, ¿no? Hasta donde hay aire, eso se llama atmósfera. ¿Qué hay en el segundo cielo? ¿Qué hay en la estratosfera? Estrellas, planetas, galaxias, ¿no? Hasta ahí es el segundo cielo. Después vienen estas regiones celestes. ¿Quién está ahí? Satanás y sus demonios. Satanás y sus demonios, ¿no? Y en el tercer cielo, ¿quién está? Vamos a ver, ¿quién está ahí arriba? Jesucristo. Jesucristo. ¿Qué más? Jerusalén celestial. La Jerusalén celestial. Y ustedes dirán, ¿qué es eso de la Jerusalén celestial? Ahora lo vamos a ver. ¿Qué más? La iglesia espiritualmente. La iglesia espiritualmente. ¿Y qué más? Los ángeles. Si nosotros nos podemos quedar con esta visión, nos vamos a posicionar. Es lo que tenemos que hacer como iglesia. Llegar a los lugares donde están todas las bendiciones. El título que sigue es: nuestra posición como pueblo de Dios está ¿dónde? En los lugares celestiales. Bien. Gálatas capítulo 4. Y abran los ojos, abran los oídos, si están cansados, sacúdanse un poquitito, porque esto es la clave de todo lo que queríamos decir. Bien, Gálatas capítulo 4, yo les recomiendo que después lean Gálatas capítulo 4. Esto es nada más que el versículo en el cual yo quiero que nos concentremos, porque si no, no vamos a salir nunca del tema. ¿Sí? Pablo hace toda una analogía entre Israel y la iglesia, ¿no? Entonces, lo que Pablo dice, ¿no? Que nosotros en realidad somos hijos de la Jerusalén que está en el cielo, que es la madre de todos los creyentes, ¿no? Ahora, vamos a ver Apocalipsis capítulo 21. Vamos a ir viendo estos pasajes para entender un poquitito dónde realmente está la iglesia. Este es Apocalipsis, es el final de todo, ya, ahí estamos en el capítulo 21, Apocalipsis termina en el capítulo 22, y este es el momento en el cual Dios le muestra a Juan, ¿no? Es arrebatado, Juan en visión, y él ve, ¿no? Esto que Pablo dice, la Jerusalén celestial, ¿no? Y él la ve y dice: me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Entonces, ¿dónde realmente, ¿no? ¿Dónde realmente está posicionada la iglesia? En el cielo de Dios, en el tercer cielo. Ese es el lugar donde la iglesia está posicionada espiritualmente. Es más, si nosotros entendemos que Efesios dice que nos hizo sentar junto con Cristo, ¿dónde está Cristo en este cuadro? En el tercer cielo, a la derecha del Padre. O sea, está el trono de Dios en el tercer cielo, ¿sí? Y a la derecha está Jesucristo. Y Dios le dijo: sentate junto conmigo proféticamente en el Antiguo Testamento hasta que yo ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. Esta es la obra de la iglesia actualmente.
como cuerpo de Cristo en la tierra. Nosotros estamos ejerciendo esa autoridad de Cristo que está a la diestra del Padre y estamos posicionados en ese lugar espiritualmente. Por eso es que le dice, vení conmigo desde este lugar, vení conmigo desde esta esfera, desde esta posición, posicionate en este lugar. Posicionate donde realmente estás, ¿no? Porque estamos en la tierra, pero no somos de la tierra. Si nos queda alguna duda, vamos a Hebreos capítulo 12, porque ese monte que vio Juan es el monte de Sión, pero no el monte de Sión que está en Jerusalén, porque en Gálatas 4 habla también del monte de Sión, ¿no? Que dice hoy está en cautividad, hablando de Israel, pero que el verdadero monte de Sión está en el cielo y es libre, y que esa Jerusalén es la madre de nosotros. Jerusalén es un modelo de la iglesia. Claro, o sea, el escritor de la carta a los Hebreos, ¿no? Dice, hablando y haciendo referencia a Moisés que estuvo en el monte sus 40 días, que le dijo al pueblo que nadie se acerca, porque si alguien se acerca va a ser alanceado, bueno, y la gente dijo, anda vos, nosotros no queremos saber nada, porque el monte temblaba, echaba humo, fuego, y aún Moisés estaba espantado y temblando, ¿no? Y dice, no nos acercamos a ese monte, sino que nos hemos acercado al monte de... al monte de Sión. Ahora, ¿dónde está el monte de Sión? En Jerusalén, pero no habla de este monte, sino que dice a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, ¿no? O sea, es ahí donde nosotros tenemos que posicionarnos. Nosotros estamos en la cumbre, no hay lugar encima de eso. Pero como los enemigos están en el mismo lugar donde está Dios, no. No, los enemigos están debajo de Dios. En los lugares celestiales, pero debajo, ¿no? En ese lugar es donde nosotros estamos. Es un lugar de guerra, es un lugar de batalla, pero están debajo de nosotros. Si es que nosotros nos posicionamos donde Dios nos bendijo con toda bendición espiritual dentro de estos lugares celestiales. Yo puedo estar dentro o puedo estar fuera. Yo puedo mirar lo que se ve o puedo mirar lo que no se ve. Yo puedo estar en el espíritu o puedo estar en la carne. Yo puedo hacer oraciones en el espíritu o puedo hacer oraciones en la carne. Porque la Biblia dice que nosotros no sabemos qué pedir ni cómo conviene pedir. Y por eso el Espíritu viene a nosotros y nos ayuda con gemidos indecibles para que oremos conforme a la voluntad del Padre. Esos son las lenguas, esos son las profecías, esos son los cánticos inspirados, los cánticos nuevos, los cánticos espirituales. Yo puedo orar en la carne o puedo orar en el espíritu. Yo puedo hacer guerra espiritual en la carne y no pasa nada, o puedo hacer guerra espiritual en el espíritu. Depende de dónde yo esté posicionado. Ahora, yo tengo que entender que Dios quiere que yo me posicione en ese lugar. Y después el Señor me dice, ahora vení conmigo. Vamos a tomar la tierra. Vamos a meditar esta palabra como iglesia. Amén. Amén. Señor, te agradecemos por todo este mes, en el cual este fue el pan que nos diste, Señor. Este es el pan que bajó del cielo para esta iglesia, Señor. Para que comiendo este pan, Señor, podamos vivir y no morir, Señor. Porque si no comemos de este pan, morimos, Señor.
solamente comemos el pan que llena el estómago y luego va a la letrina, Señor. Y no llenamos el espíritu del pan que viene del cielo, moriremos, Señor. Es cuestión de vida o muerte. Pero no solamente de nosotros, sino de toda la humanidad, Señor, porque la iglesia es la columna de la verdad, Señor. Es la sal del mundo, es la luz de la tierra. Señor, queremos ponernos de acuerdo con tu palabra para que una vez más el Espíritu sea derramado desde lo alto, Señor. Hace 110 años que el Espíritu fue derramado, Señor, de lo alto, como nunca antes ocurrió. Pero hemos perdido, Señor, esa verdadera espiritualidad, Señor. Arrepentimos, las cosas no van a cambiar, Señor, porque el único camino es el arrepentimiento, Señor. La confesión de que hemos pecado, Señor. Y tu palabra dice que si lo hacemos, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Volver a posicionarnos. Hemos entendido la necesidad de salir de tantos lugares donde hoy la iglesia está refugiándose, Señor. El creer que porque pertenezco a determinada denominación soy salvo. El creer que porque tal persona me pone las manos pertenezco a determinado pastor, denominación, religión. Y sobre todo, Señor, una iglesia tan dividida, Señor. Pero sabemos que tú no dejarás las cosas así, Señor. Palabra se va a cumplir, Señor, y no habrá hombre, infierno, que pueda detenerte. No habrá religiosos que puedan detenerte, Señor, porque tú harás todo lo que has determinado. Tu palabra se va a cumplir, Señor. En el último tiempo derramarás tu Espíritu sobre toda la humanidad. Suceder si no nos arrepentimos, si no confesamos que estamos equivocados, que hemos perdido nuestra posición espiritual, que comenzamos en el Espíritu y terminamos en la carne, Señor, que no estamos impactando la tierra, Señor, que el Evangelio está retrocediendo en lugar de avanzar, pero no dejarás las cosas así. Señor, vas a levantar hijos de Dios, aún de las piedras. Porque tú eres el Señor. Porque por encima de ti no hay nadie, Señor.
porque la tierra es el estrado de tus pies, porque el cielo de Dios es el trono. Señor, tú nos has querido poner en ese lugar y hemos caído tan bajo, Señor. Mirando las cosas que se ven, buscando las cosas que pasarán, yendo detrás de vanidades ilusorias, gastando la vida en la nada, Señor, en la misma nada. Permitiendo que nuestros hijos sean arrebatados por el infierno, permitiendo que los jóvenes sean arrebatados por el infierno, permitiendo que nuestra sociedad, Señor, se esté pudriendo como se está pudriendo, siendo nosotros la sal que la podría preservar, viendo cómo las tinieblas están llenando la tierra, siendo que somos luz, Señor. Ayúdanos, Señor, a volvernos. Ayúdanos como el hijo pródigo a decirte: Padre, he despilfarrado los bienes que me diste. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. He sido un mayordomo infiel. No he administrado lo que me diste correctamente. Vivo para mí, Señor, y no para ti. Y como iglesia, Señor, cada uno por su lado, en lugar de buscar el reino de Dios, estamos levantando reinos humanos. A ver quién tiene el reino más grande. Pero todos esos reinos serán destruidos, Señor. No quedará piedra sobre piedra. Y tú estarás levantando un pueblo humilde, Señor, que tiembla frente a tu palabra. Un pueblo, Señor, que lo único que quiere hacer es agradarte. Estarás levantando a los que lloran, a los que claman con dolor, Señor. Porque se están dando cuenta con angustia que las cosas no están bien. También, Señor, cuando hay tanto dolor en este mundo. No es tan bien cuando hay tantos que están sufriendo, Señor, y padeciendo. No están bien las cosas cuando los cristianos estamos tan encerrados dentro de nosotros mismos, dentro de edificios, estructuras, nombres, denominaciones, mientras el mundo se pierde. No están bien las cosas. Tú estás levantando un pueblo sensible a tu voz, que tiembla frente a tu palabra, un pueblo humilde que se arrepiente. Pueblo que está saliendo fuera. Ay, sale, sale. Un pueblo que sale de esas fortalezas humanas, religiosas, grandes edificios creados por el hombre, cuando tú, el Hijo de Dios, edificio, ni siquiera
siquiera tenías dónde posar tu cabeza, Señor. Gracias por tu misericordia y tu fidelidad, Señor. Porque a pesar de nosotros, tú lo harás. Gracias, Señor, porque la misericordia vence frente al juicio. Gracias, Señor, porque tú renovarás tu misericordia. Volverás a amarnos de pura gracia. Gracias, Señor, porque volverás a atraernos a ti, a seducirnos. Volverás a enamorarnos, Señor. Gracias porque volverás a abrir nuestros oídos para que volvamos a escuchar la voz del verdadero pastor de las ovejas. Volverás a llamar de cada redil a tus ovejas y las sacarás fuera. Y ellas te seguirán, Señor, dice tu palabra, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Ay, gracias, Señor, porque esto es lo que estarán viendo nuestros ojos. Porque un poquito y el que ha de venir vendrá, dice tu palabra. Por eso te esperamos, Señor. Por eso no nos volvemos atrás. Por eso no retrocedemos. Porque sabemos que el que ha de venir vendrá y no se tardará. Porque sabemos que el cielo pasará, pero tu palabra nunca pasará. Y el que dijo, yo volveré a ustedes, vendrá. Nuestros ojos te verán. Nuestros ojos verán al Rey en su hermosura. Y es motivo suficiente para dar la vida por el Rey. Aquel que dio su vida por sus ovejas. Llévanos al dolor, Señor. Llévanos al quebrantamiento. Señor, sácanos de estos lugares donde estamos tan cómodos. Sácanos del conformismo, de la tibieza, de la apatía, Señor. Somos una iglesia tibia, apática, Señor, que no estamos dando la vida por ti. Señor, queremos dar la vida por Jesús. Ya no queremos ver, Señor, tanto dolor y no hacer nada, Señor. Ver cómo nuestras naciones están yendo al infierno. Nosotros tan quietos, cada uno va detrás de sus propios intereses. Oh, escúchanos, Señor. Escucha nuestro clamor, Señor. No dejes las cosas así. Haz algo, nos morimos. Lloramos, Señor. Clamamos. No dejes las cosas así, Señor.
Pero sigan pasando los días, los meses, los años. Que todo siga como ahora, Señor. Tú dijiste que la gloria postera será mayor que la primera. Tú dijiste que donde abunda el pecado va a sobreabundar tu gracia, Señor. Señor, tu mano no se ha cortado para no salvar. Tú no has cambiado. Nosotros hemos cambiado, pero tú no has cambiado. Tú eres el mismo. Estuvo dispuesto a abrir sus manos para que lo clavaran. Eres el mismo. El Cordero de Dios. El Santo, el humilde. El Todopoderoso. El Sumo Sacerdote. Nos arrepentimos, Señor. Te pedimos perdón. No dejes las cosas así, Señor. Iglesia Posición AT.